Bienvenidos a la Tribuna Podcast, este podcast que hacemos producido por Jambrina Producciones y que, bueno, empezamos con este plan piloto para iniciar en un podcast que tendrá una temática de fútbol, pero muy distinta. Digamos que nosotros vamos a tratar de hacer este podcast soportado desde la historia, relacionado con la política, con la religión y todo ese componente social que trae este apasionante deporte que pues precisamente por eso aquí ustedes nos están viendo con algunas camisas que representan algunos de los equipos que seguimos, pues en el caso de, bueno, primero en mi caso, soy seguidor del Arsenal de Inglaterra y mi compañero Víctor, seguidor de el River Plate de Argentina y pues aprovechando que estamos presentando a ese club, pues damos la bienvenida a Víctor. Diego, un saludo para usted, para toda la gente. Sí, en este caso, hincha el más grande, como dicen los hinchas de River, el más grande sigue siendo River Plate, que es el equipo junto a Boca Juniors, uno de los más representativos del continente, yo creo, bueno, en este caso de Argentina, pero sin duda uno de los más grandes del continente y del mundo también, ¿por qué no? Ese canto es muy antiguo, ¿no? Es de esas canciones como muy tradicionales de los equipos argentinos, pero por allá de los años 70, Es que 60 incluso. antes Pero los bueno, equipos argentinos, antes los sí, equipos sí, sí, argentinos tenían como himno los tangos, ¿no? Si usted ve los himnos antiguos de los equipos argentinos son tangos, pero como los estilos han cambiado tanto, pues ahora es como más cumbiero, ¿no? El estilo. Siguen las mismas letras, pero ya no es con tango como ritmo, sino que se le cambió a la cumbia. Eso pasa mucho con los equipos argentinos y pasa con River Plate en este sí, caso. claro. Claro, ¿no? Y muchas características culturales van variando con el tiempo. Pero bueno, en este caso, digamos, hay mucha distancia River, Arsenal. Hay que atravesar prácticamente el Atlántico, pues, digamos, para visitar un equipo y otro. Pero bueno, este podcast lo vamos a dedicar a un tema que pues está siendo muy polémico últimamente, ¿no? Un comunicado que salió hace poco, en donde pues unos equipos, en este caso los más representativos de Europa, digamos representativos, algunos sí, incluso grandes e históricos, otros históricos, pero no digamos tan grandes, si lo vamos a ver desde el punto de vista deportivo en cuanto a títulos, sino que pues ya sería más que todo lo económico, ¿no? Que van a crear un torneo separado, aparte de lo que viene siendo la Champions League, que es el torneo que pues es por tradición el más grande en este continente a nivel de clubes, Víctor. Sí, una noticia, algunos incluso la califican como una noticia histórica que va a cambiar para siempre, digamos, el fútbol mundial. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Por ahora la noticia toma por sorpresa. Bueno, ya algunos meses, incluso años, se había rumorado que esto podría pasar, pero como que nadie lo tomaba en serio, ¿no? Era como más bien como una amenaza, como una pataleta de los equipos grandes que también incluso ha habido aquí en Colombia, ¿no? Aquí en Colombia se ha formado el G8, el G7, con los equipos grandes que ya todos conocemos, han intentado, digamos, también como algo parecido, ¿no? Solamente que pues siempre era como, no, son rumores, son cosas que no van a ir más allá, pero ayer drásticamente pues llegó la noticia que prácticamente como que fue un baldado de agua fría para todos los aficionados porque es como un salto al vacío, ¿no? Como que no se sabe qué va a pasar, no se sabe qué va a hacer de aquí en adelante, ya la UEFA, la FIFA, que no son una pera en dulce, ya sabemos que tienen su cuento raro, han habido escándalos de por medio, bueno, pero pues no sé, vamos a ver qué pasa, ¿no? Amenazaron con que si los futbolistas participaban, pues no los iban a dejar participar en selecciones, en fin, ya vamos a comentar algo sobre eso, pero vamos a ver qué pasa. Por ahora es todo muy extraño, ¿no? Porque por un lado está la FIFA, la UEFA, que como ya decíamos, no son cualquier pera en dulce, tienen su cuento, están involucrados en corrupción, ya todos sabemos eso, pero por otro lado también está Florentino Pérez, los clubes grandes, que tampoco es que sean, digamos, las monjitas de la caridad. Claro, ¿no? Y además porque, bueno, esta noticia obviamente se va a desarrollar con los días, vamos a tener pues yo creo que un tiempo muy largo de un lado y de otro, pues que se tiran como, podríamos decir, amenazas, porque ya la UEFA se pronunció acerca de esto en contra, incluso muchos otros clubes, por ahí yo vi
una denuncia, por ejemplo, el Leeds, decía que los méritos deportivos se ganan en la cancha. Por ahí vi el No, Valencia también, el claro. Valencia de España pronunciándose en contra. Y bueno, aquí es donde vamos a ese punto, ¿no? Y además porque hay muchos puntos a tocar. Yo creo que el principal en este caso sería el económico, ¿no? Los que somos románticos y amantes del fútbol, pues en mi caso personal, desde mi perspectiva, están matando el fútbol, pero también entiendo que el fútbol es un deporte que se ha convertido en algo Un negocio. que pues enriquece a muchas personas, y pues obviamente esto desencadena en que esté ocurriendo precisamente lo que ocurre ahora, ¿no? Sí, digamos que, bueno, los clubes pequeños son los que más a los que menos les conviene esto, ¿no? O bueno, podríamos decirlo así. Ya comentabas algo del Leeds de Inglaterra, también pasó algo con el Rayo Vallecano, que es el equipo de Vallecas, ese barrio emblemático de obreros en España. Se ha manifestado también, ha dicho que no, que el fútbol, que esto que están haciendo está matando a la afición, que ellos no están de acuerdo con eso, y así se han manifestado muchos equipos. Pero sí, vamos a ver qué pasa de aquí en adelante. Por ahora, como vos le decías, el fútbol, si bien nació en la burguesía inglesa, luego se volvió popular dentro de la clase obrera, se volvió un deporte de masas, luego se exportó al sur del continente americano a través de los barcos que llegaban de Inglaterra, de la inmigración italiana, y se volvió, digamos, un deporte de todas las clases sociales donde todos eran iguales, saltaban a la cancha y el científico, el burgués, el obrero, todos se trataban igual. Por eso es tan lindo el deporte, ¿no? Porque, digamos, las razas todas son iguales, eh, saltan a la cancha y todos son iguales. Eso es lo bonito del fútbol, como diría Gerardo Bedoya. Entonces, es muy chévere y bueno, vamos a ver qué pasa. Como vos lo decías, todo se ha vuelto un negocio y lo veo yo muy como que los equipos grandes quieren formar una liga muy como teniendo como espejo la NBA, ¿no? El formato de la NBA, el formato gringo y también el formato del básquet europeo. Entonces yo creo que más va como por esa onda, ¿no? Y ahí digamos que es donde se ve como esa muerte del fútbol, porque como lo estabas comentando, Víctor, el fútbol es un deporte que empezó siendo un deporte de ricos, incluso pues se puede recomendar una serie de Netflix que es Juego de Caballeros, donde digamos, se retrata cómo fue que el fútbol empezó en los barrios populares, en las ciudades que eran industriales, de personas de clase obrera, cómo empezó pues a surgir el deporte, cómo también empezó a existir una identificación con el mismo, ¿no? Porque yo creo que para empezar a hablar de ese componente social, hay que decir que hay muchos clubes de fútbol que pues son una representación en sí. Yo creo que en la actualidad incluso muchos de nosotros también nos sentimos representados por esos emblemas. En este caso, si vamos a Europa, por ejemplo, el Inter de Milán tiene precisamente el nombre Internazionale porque fue fundado por las personas que no eran de Milán como tal, que venían de otras regiones cercanas, de otros países. Entonces, pues al no poder participar en el Milán, porque el Milán era un equipo que tenía mucho arraigo con la gente de la ciudad, pues precisamente las personas que eran pues de otras regiones decidieron fundar un club de fútbol. Y este fenómeno vino ocurriendo de esta forma en muchos lugares, incluso pues algunas de las personas que de pronto están viendo este video y son seguidores de los equipos de Liverpool, también pues hay una historia que si no estoy mal me corregirán, el fundador del Liverpool fue partícipe del Everton y pues él decidió salirse, dejar de ser socio, no sé bien cómo es la historia, tengo un dato muy general, pero pues a causa de eso se terminó fundando el Liverpool. Y así pues ocurrió incluso en Sudamérica, ¿no? Hay muchos equipos que tienen componentes sociales, como lo fue el Corinthians pues con la política, también como lo puede ser el Rangers y el Celtic, que es un podcast que también vamos a tener aquí en la tribuna. Son equipos Aquí que tienen componentes religiosos. En Argentina, Argentinos Juniors, porque siempre se hablan de otros equipos, cuando se va a hablar de la política y el deporte, siempre se mencionan los mismos, pero la gente suele olvidar Argentinos Juniors, que Argentinos Juniors es un equipo fundado por anarquistas y por gente asociada a este movimiento o a esta tendencia política en Argentina. Ya mencionabas también algunos otros casos, pero
pero este de Argentinos Juniors es importante también mencionarlo. Y bueno, Boca y River que nacieron en el mismo barrio, luego pues River se fue, Boca se quedó, por eso en Boca, digamos, hay un arraigo más como dentro de lo popular y a River se le caracteriza más como con ese, como con el fútbol de champaña, ¿no? Del fútbol de vino, de disfrutarlo más. El hincha de River es más como de, más exquisito con su fútbol, mientras el de Boca tiene más fama como de aguante, de meter huevo, pero ambos nacieron en el mismo barrio, son hermanos prácticamente. Es como que el uno no puede vivir sin el otro, y eso pasa, ¿no? La inmigración italiana también tiene que ver mucho con la formación de Boca Juniors, por eso le dicen los Ceneices. eh, pero bueno, en fin, o sea, el fútbol está bastante fuerte dentro de la historia, dentro de la cultura, y no sé, el temor es que eso se vaya a perder, ¿no? Obviamente quedará en la historia, se puede recordar, pero ese es como el peligro, ¿no? Claro, y ese es pues uno de los temas que muchos de los que somos amantes del deporte estamos, digamos, cuestionando por este torneo que se acaban de inventar o que acaban de fundar algunos equipos de Europa, entre ellos el equipo del cual yo tengo puesta la camiseta, que es el Arsenal, que pues precisamente el Arsenal no volvió a participar en la Champions como lo hacía hace unos años atrás, que incluso llegó a jugar una final con el Barcelona en el año 2006, que me dolió mucho que perdiera el Arsenal ese torneo porque tenía de verdad pues un equipo muy excelente. Creo que Cesc Fábregas estaba en su mejor momento, estaba Henry, Thierry Henry, tenía tenía una camada de jugadores tan impresionante que pues incluso esa final el Barcelona pues tuvo que pelearla hasta el final, ¿no? Y un gol de Giuliano Belletti ya casi finalizando fue lo que terminó que el Barcelona se llevara a la Champions después de mucho tiempo, ¿no? Porque el Barcelona la había ganado en el año 92. Entonces, ese tipo de componentes sociales, bueno, ya volviendo al tema, son los que peligran en el fútbol y son los que pues hacen que el fútbol tenga una esencia distinta y una característica distinta al resto de deportes y que pues se va a terminar con esto que pretenden armar estos equipos que hasta donde se sabe pues van a ser patrocinados o en este torneo va a tener un patrocinio de una empresa estadounidense que va a pagar hasta el triple de lo que pues se puede ganar un campeón de la Champions League. Entonces, pues yo creo mm, que con los días vamos a tener más información, pero como tal ese es el componente que pues está peligrando en el fútbol y que muchos estamos por eso haciendo referencia a que lo están matando y que también quedamos con la duda, ¿no, Víctor? De que pues cuando hacen cosas en Europa, a veces se replican en Sudamérica. Ya lo vemos con la final eh, única de la Copa Libertadores y pues esperamos que esto no suceda aquí también. claro, claro, no, pasa mucho con lo que en la política se dice que cuando cuando Francia o París estornuda, el mundo se resfría, ¿no? Hay un dicho muy, como en la política muy por ese estilo. Todo lo que pasa en Francia en lo sociopolítico se replica en todo el mundo, sobre todo en Latinoamérica. Y en el fútbol es algo parecido, ¿no? Todo lo que aplican en el fútbol, aquí lo copian. Prácticamente han copiado todo. En lo que vos decías de las finales en ciudad única, el gol visitante que vale doble en caso de empates, en fin, muchas cosas le han copiado y ya muchos medios, obviamente, dentro de la propaganda o los medios amarillistas comienzan a especular que cuáles equipos serían los que formarían la élite de no sé qué, y entonces nombran que Colombia Atlético Nacional, que América estaría como en una segunda categoría, que no sé qué, que Boca, River, bueno, en fin, ya se empezó a especular un poco sobre eso, pero bueno, yo en esto, tocando un poco también el tema de, de esto que estamos comentando, el señor Florentino Pérez habló para los medios, se apareció en el programa El Chiringuito, uno de los más polémicos, pero al mismo tiempo importantes y con mucha audiencia en Europa y más específicamente en España. Y, y no sé, o sea, por primera vez en la historia dio una entrevista para ese programa. Qué casualidad, ¿no? Lo hace en esta instancia. Y el tipo, no sé, escuchando toda la entrevista me dio la impresión que es como medio caradura, ¿no? Porque habló como si fuera el pobrecito que está quebrando el Real Madrid y entonces la pandemia prácticamente tiene el Real Madrid quebrado
y entonces están matando el fútbol y entonces solamente entra plata de la televisión y pobrecitos y entonces los equipos chicos van a morir de hambre porque los grandes no les van a comprar. Tiró como una historia de terror que, bueno, yo no sé hasta qué punto sea cierto, ¿no? Y me pareció como un poco cara dura al hombre. No, y además porque cuando vamos a ver de los equipos que más venden en el mundo, el Real Madrid es uno de los equipos que más factura, ¿no? El Real Madrid no solamente tiene seguidores en España. Bueno, yo siempre digo que cuando nosotros somos de fuera de España, somos seguidores realmente del club porque no tenemos una conexión como tal. Yo me considero seguidor del Arsenal. Pero igual, de igual forma, esos equipos tienen mucha economía fuera de sus fronteras. El Real Madrid vende su marca aquí en Sudamérica, la vende en Norteamérica y también la vende en Asia, incluso que Asia, pues digamos que es un mercado muy grande que tienen estos equipos y que realmente es increíble pues tenga este argumento de que la pandemia lo golpeó mucho, ¿no? Yo creo que aquí es donde pues deberíamos de replantearnos estos equipos, los salarios y todos los costos que pues ellos tienen que manejar si realmente deberían de ser los que son y si de pronto no podría existir alguna reforma que permita que estos equipos pues tengan un límite, un tope salarial precisamente para que no exista ese desequilibrio, ¿no? Con otros equipos, porque pues muchas veces también en este debate que se está dando, se habla de que había mucho desequilibrio entre los clubes, digamos, grandes de Europa frente a los pequeños, ¿no? Y que siempre la Champions en octavos, cuartos de final eran los mismos enfrentamientos. Pero pues yo creo que también le quita un condimento especial, ¿no? Porque muchas veces la Champions tuvo sorpresas, para citar casos, por ejemplo, Claro, no. la final del Y 2004 Porto Mónaco y exacto. el mismo Atlético de Madrid que pues está en esta Superliga también, cabe resaltar, pero que es un equipo que realmente viene apareciendo reciente en esta segunda década del siglo, porque antes del Atlético de Madrid fue el Valencia compitiendo en Europa, entonces pues creo que también le quita ese condimento especial y también le quita el sentido de la competencia, ¿no? El deporte en sí. Ya no se va a permitir competir, sino que esto se va a volver algo digamos, como una sala VIP donde entran los que tengan más dinero y pues se compite entre ellos, ¿no? Y quita como ese sentido de la competencia. Sí, digamos que entra el negocio gringo, o el modelo gringo, mejor. Los gringos tienen ese modelo hace muchísimos años con la NBA, con el fútbol, con el béisbol, con todos los deportes importantes en Gringolandia, como diría alguien por ahí, están así, ¿no? La NBA todo es por franquicias, en, en en la MLS también, y todo es así. Y incluso hasta cambian reglas. Si usted ve la NBA tiene reglas que generalmente en la FIBA no hay, y viceversa. Ellos son expertos. Si usted ve en los orígenes de la MLS, se va a dar cuenta que antes los penales eran rarísimos en Estados Unidos, Sí, ¿no? Eran súper extraños. Una cosa que había un increíble. formato, había un formato que empezaba desde mitad de cancha y el Sí, jugador tenía que prácticamente sacarse al portero para hacer el gol. Era algo muy extraño ese. que se vio en el fútbol. Sí, y los gringos son expertos en esas cosas. Después se dieron cuenta, pues, que como que eso no iba a pegar mucho y lo cambiaron, pero ellos son así, ¿no? Y creo que Florentino Pérez, que es un experto en negocios, en marketing, ya lo demostró en su primera etapa. Bueno, no sé si fue la primera etapa, pero por allá cuando estaba recién formando los Galácticos, se dio cuenta de eso e incluso fue el primer equipo, él introdujo eso y fue el primer equipo del Real Madrid que se metió en el marketing de lleno, ¿no? De cabeza, porque si usted veía Beckham, Roberto Carlos, Ronaldo, Figo, Raúl, no sé quién se me escapa de los Galácticos, Casillas, y casi todos entrenaban, se acababa el entrenamiento y tenían que ir a una sección de fotos. Al otro día entrenaban y en el camerino, antes del partido, estaban filmando una película de que la famosa película esa que filmaron de ese jugador de fútbol, creo que era mexicano, bueno, en fin, Gol, sí, los gol. que se habrán visto esa película sabrán La más o película menos se llama Gol.
Y entonces sí, claro, o sea, antes del partido estaban filmando una película, entrenaban y estaban en sesión de fotos. Ronaldo estaba en China y tenía que volver porque tenía que hacer, bueno, mejor dicho, eso fue un despelote que no supieron controlar y al final no ganaron nada, pero después se dieron, no ganaron nada futbolísticamente, pero encontraron una mina de oro ahí para explotar y Florentino Pérez es el pionero en eso. Y pues no es casualidad que ahora también Florentino Pérez sea el pionero en algo, como en este caso la famosa liga nueva que se va a formar. Y, y usted lo decía, ¿no? Siempre ha habido como esa polémica de la igualdad en el fútbol, ¿no? Ya decimos que dentro de la cancha no hay razas, o bueno, eso es lo que quisiéramos, ¿no? No hay razas, todos son iguales, pero también es cierto que la economía ha hecho que la balanza se hayan equipos más fuertes que otros, inclusive se ve en las copas mundiales de clubes o en la antes Copa Intercontinental, donde los equipos suramericanos jugaban de tú a tú con los europeos. Ahora eso es imposible, impensado, porque los equipos europeos están pues, con una economía que acaban, destrozan a cualquier equipo suramericano, pero antes se veía eso. Y ahora la balanza ha estado muy, digamos, equilibrada hacia un lado. Es muy difícil, pero hay sorpresas, como bien lo decías, y no solo en la Champions, también en la Eurocopa, ganó Grecia en el 2004, creo que el 2004 fue como el año de las sorpresas, ganó Once Caldas aquí en Sudamérica, ganó Grecia, ya lo mencionabas que ganó el Porto, y, y hay sorpresas siempre, ¿no? Y es una discusión que no ha habido solamente en el fútbol, sino en otros deportes. En la Fórmula Uno es un asunto eterno de por qué no que sea el mismo motor para que los pilotos compitan de igual a igual, porque el Ferrari siempre tuvo el mejor motor y Schumacher andaba en una nave donde flotaba y al pobre Montoya le tocaba los peores carros y antes, ahora apenas llegó a competirle ahora apenas llegó a tener un segundo lugar, un tercer lugar, porque Schumacher era le daban el mejor carro y el hombre volaba, y el pobre Montoya le tocaba lo peorcito, pero aún así luchó. Pero es una discusión que se dan mucho en los deportes. Los gringos sí que saben de eso, han regulado, han hecho cosas en la NBA, en el fútbol, y bueno, se está viendo que ahorita, bueno, es una incertidumbre, ¿no? Lo que va a pasar, en pocas palabras. Sí, bueno, y yo creo que para ir cerrando pues este podcast, en uno de los comentarios que acabas de hacer, mencionas a los jugadores, ¿no? Que se convirtieron como en objeto de marketing, sesiones de fotos y demás, que el equipo no solamente se beneficia de lo que es el escudo, la marca institucional, sino que también se beneficia de los jugadores. Y pues también, pues aquí se ha comentado mucho con esta noticia, incluso pues se habla de que la UEFA o la FIFA pretenderían que los jugadores que participen en esta Superliga no puedan jugar con sus selecciones porque estarían totalmente desvinculados de la FIFA y de la UEFA como tal, ¿no? Y por ende también muchos jugadores que están en esos equipos y son sudamericanos, pues ya no podrían jugar el mundial que se viene, que sería el de Qatar, ¿no? Y entre esos está Messi, está Dybala, No, y pues bueno, el caso todos. también de Portugal con Cristiano Ronaldo, ¿no? Creo que solamente el PSG con Neymar y Mbappé sería como el único equipo de elite, o por lo menos con una gran nómina que se quedaría por fuera. Bueno, y el Bayern, pero el resto, Y también el Bayern de todos Múnich. los, todos los muñecos se van a ir, van a quedar descalificados prácticamente según las amenazas, ¿no? De la UEFA y de la FIFA. ¿No? Y por ahí también se invitó al Borussia Dortmund, pero pues sabemos que también por esa idiosincrasia que tiene este club, pues lo denegó, no va a participar pues, de esta competición. Y bueno, pues ahí quedan, digamos, muchas dudas al aire, eh, y a esperar, ¿no? A esperar qué sucede y también qué impacto va a tener esta decisión en Europa, hacia el resto de los países. Entonces, pues por el momento sería esperar. Y finalizamos este podcast, Víctor, pues este podcast piloto que hacemos en la tribuna, hablando sobre este tema que pues yo creo que está revolucionando el fútbol y qué mejor manera de empezar con este programa piloto, con este podcast piloto. Ujú. Sí, no, definitivamente es un tema que está revolucionando el deporte rey, como le dicen. Vamos a ver qué va a pasar. No sé si sigan siendo alguna amenaza o si de verdad se va a materializar en serio. Por ahora sí, ¿no? Parece que todo va encaminado a que sí se va a realizar esto.
No sé si las amenazas surtan efecto, si los jugadores se van a rebelar. Por ahora algunos jugadores, pero de otros clubes se han revelado, por ahí alguno del PSG, algunos de equipos chicos han hablado, han dicho que esto es una infamia, no sé qué, pero todavía equipos de jugadores de equipos grandes no se han manifestado, digamos, en contra. No se sabe qué va a pasar. Y bueno, a ver qué pasa, ¿no? Por ahora dicen que esto mejorará el fútbol según Florentino. Lo dudo, pero a esperar, ¿no? A esperar y por el momento nosotros los invitamos a que estén atentos pues, a las plataformas de streaming y escuchen más episodios que se vienen de la Tribuna Podcast en donde seguiremos pues tocando esa temática con la que nacemos, esa premisa con la que nosotros nacemos, que es el fútbol, pero yendo de la mano con lo que es lo social, lo político, lo religioso y todo lo que abarca a la población y al hincha como tal. Los esperamos en otro podcast.